Estamos, ¿no? Con muchas dudas viendo cómo hoy el Estado de Derecho está raro, ¿no? Utilizando una palabra leve. Viendo, ¿no? Como este decreto que conocíamos en estos días, que amplía discrecionalmente las facultades de la Policía Federal, que permite requisas, ciberpatrullajes, y lo estamos viendo en estos momentos de gente que está siendo parada como en la época de la dictadura, parando micros, parando ¿no? A gente que sale de los trenes para que no pueda hoy manifestarse, ¿no? Algo que está contrario, un decreto que está contrario a cualquier ley superior, ¿no? Y que viola la jerarquía de las leyes que nosotros aquí tenemos. Pero para hablar de este tema estamos en contacto con Victoria Darraidú, que es coordinadora de seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, que tuvo la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes y para la audiencia del programa. Bueno, imagino que la capacidad de asombro, de escándalo, ¿no? Que todos los días nos trae algo nuevo. Con este decreto, desde también, ¿no? La labor que ustedes hacen esencialmente denunciando y protegiendo los derechos humanos, ¿cómo se vive este tiempo, ¿no? Viendo que esto se puede hacer tranquilamente en un Estado democrático. Bueno, sí, esto que mencionás, la verdad que es absolutamente grave y preocupante que estemos siendo testigos de lo que está pasando ahora, ¿no? Y un decreto que ayer se firma y que se publica y que entrega facultades a la policía para hacer cosas como requisas sin orden policial en contextos de, ellos llaman, operativos de seguridad. Y esto que estaba sucediendo hoy podría encuadrarse en esos supuestos y desde ya es absolutamente grave. Es absolutamente grave que haya un decreto que como el que vemos que está firmado por el presidente, que además, digamos, desde ya son temas que no son nuevos, son incumplimientos también del Estado argentino, con cuestiones como tan nucleares como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya ha marcado al gobierno, al Estado argentino, la necesidad de modificar normativas como las que habilitan a las detenciones sin autorización judicial y a requisas sin autorización judicial. Y esto lo vimos porque, digo, a partir de eso, de situaciones como esa, han tenido origen los más graves hechos de violencia institucional que tuvimos en nuestro país, ¿no? Podemos recordar el caso Bulacio, por ejemplo, y el caso Sí. Bulacio estrictamente plantea una obligación para el Estado argentino a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sí, hoy estamos en un contexto en el que se plantea una reforma de la Policía Federal y esa reforma se planteó por decreto, cuando desde ya que hubiera sido deseable y necesario que esa fuese una discusión del Congreso, que se intente llegar a acuerdos políticos, a discusiones, y no fue el caso y tenemos un texto con estas características y además una irregularidad del punto del pretexto del decreto es la ley bases que habilita o que faculta al Poder Ejecutivo a tomar algunas prerrogativas, pero no hubo una delegación en cuestiones de seguridad en la ley bases. Sí hay una delegación en cuestiones de modernización del Estado y es con ese fundamento que se hace este decreto, pero cuando vemos qué es lo que establece este decreto, es mucho más que cuestiones de eficacia y modernización del Estado, sino que es el sentido, el rol, las funciones de la Policía Federal. Claro, porque aparte esto dónde se está aplicando, por ejemplo, el ciberpatrullaje algunas tareas se aplican solamente para la oposición a este gobierno, porque vemos lo que son, si se va a hacer ciberpatrullaje, lo que son los trolls, ¿no? Cómo igualmente se retuitean cosas como hay que meter bala, hay que matar, que viene, ¿no? Del lado libertario y ahí hay un silencio absoluto, ¿no? Sí, esto es lo grave de tener esas herramientas sin las correctas salvaguardas, ¿no? Porque están estos riesgos y que luego pasa la acción, ¿no? Esto que justamente estas herramientas se utilicen para el control político o para reducir la discusión pública, ¿no? Porque ya a partir de ahora uno puede pensar
bueno, no, si yo pongo mis expresiones o si entro en una discusión o si manifiesto qué pienso en mis redes, voy a estar siendo vigilado y de pronto después puedo aparecer en una lista y de pronto después me detienen porque, bueno, esto puede empezar a resonar en el imaginario porque es efectivamente lo que pueden hacer y los problemas que acarrean este tipo de intervenciones que violan el derecho a la intimidad, a la privacidad, cercenan la libertad de expresión, con un sentido político, como lo decís, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que se puede hacer inmediatamente? Ahí vimos que, por ejemplo, ATE hoy pidió un habeas corpus preventivo, pero desde el Congreso se puede hacer algo, porque si no, la sensación de desprotección es muy grande, ¿no? Viendo que se pueden violar derechos tan fundamentales de una manera tan fácil, si se tiene el poder y no hay una oposición real o herramientas legales que impidan ¿no? de inmediato poder aplicar todo esto. Sería deseable que, bueno, hay una comisión bicameral en el Congreso que tiene que ajustar el cumplimiento de la delegación de la ley bases. Bueno, sería, por ejemplo, un punto que el Congreso impida esto, que el Congreso anule este decreto. Y que en todo caso la discusión de una nueva Policía Federal se dé de otra manera de este debate. Sí, y también estamos nosotros estudiando, bueno, qué vías judiciales pueden ser para objetar una decisión de este tipo. Sí, doctora, la saco de este tema específico porque, bueno, Sí. de alguna manera, sí, lo que estamos pensando, si estas aberraciones permanentes que comete Patricia Bullrich y el gobierno en general no se resuelven políticamente por vías de hecho, cosa que el CEL conoce bien, con la gente en la calle, movilizándose, porque la verdad que con esta justicia amañada, la justicia amarilla de la capital federal, la de Comodoro Pi impresentable, me imagino que ustedes que son especialistas en esto deben estar en un problema serio, ¿no? Bueno, venimos teniendo, sí, digamos, no es la primera medida que objetamos en materia de seguridad de este gobierno y venimos sí con ciertos reveses de la justicia, ¿no? Cuando pensamos también en la resolución, que es la que confunde el derecho a la protesta con el derecho con un delito, ¿no? Y es esta resolución que aplica este gobierno desde diciembre del 2023 para reprimir e impedir la protesta social, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, son distintas las decisiones de gobierno a la que hemos incurrido a la justicia para tratar de limitar estos abusos por parte del Poder Ejecutivo, pero bueno, sí, ahí estamos, en esa también pelea. Técnicamente lo que diga un tribunal, la Corte Penal de la OEA o la Corte Penal Internacional, primero, es algo que tiene cierta inmediatez y segundo, ¿tiene cumplimiento efectivo acá? No, bueno, ni inmediatez ni cumplimiento efectivo. Los fallos los casos que mencionaba yo son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligaciones que debe responder el Estado argentino. Pero bueno, lo cierto es que tiene más de 20 años la sentencia del caso Bulacio y sigue sin ser cumplida. Pero bueno, son herramientas jurídicas que nos sirven y que las que tenemos que utilizar y hacer funcionar también cuando cuando la justicia local no responde. Claro. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre el fallo sobre Cristina Fernández? Mira, ¿O no es su especialidad? Por eso le pregunto. Solo señalar una cosa que yo no soy licenciada, no abogada. Mira, sobre eso prefiero no responder tanto porque estuve mirando, no estuve mirando todas las actualizaciones del tema. Claro. No, por eso le pregunté. A lo mejor, sí, a lo mejor puede responder si las condicionalidades del arresto domiciliario son las correctas, porque hay como mucho derecho creativo hoy, ¿no? Con algunas cosas que a lo mejor no hemos visto nunca, ¿no? Que no sé si esto tiene, o si sabés si esto tiene, ¿no? Las condicionalidades que le impusieron a Cristina Fernández son las que habitualmente, ¿no? Se ponen en una prisión de... Bueno, sí, ahí hemos visto, no sé, digamos, en muchos otros casos de mujeres con prisión domiciliaria no han
tenido ningún tipo de restricción en visitas, por ejemplo. Sí, por ahí se han hecho restricciones sobre visitas, como salidas, ¿no? Cuando es una salida médica o una salida por cuestiones familiares, pero no en estos puntos de las visitas. Pero por ahí, si quieren profundizar con el tema, también está en el CELS el equipo que sigue las políticas de encierro y que van a poder tener una conversación mucho más exhaustiva sobre el tema. Pero sí es cierto que estas cuestiones que vienen apareciendo parecieran ser no tan normales para el caso de las personas con prisión domiciliaria. La última por mi parte. Si a mí me para la policía hoy en un retén, porque yo quiero venir a la marcha, y yo me puedo negar a que me saquen una foto de que estoy en ese viaje, claro. a que me, por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, todos los que están acá. Yo viví la dictadura. No, yo no tanto. No, yo tengo Sí. casi 70 años, así que yo viví la dictadura y me acuerdo que te podían detener por averiguación de antecedentes. Hoy, si a mí me quieren detener esas 10 horas que prescribe esta nueva resolución de Patricia Bullrich, yo me puedo negar, decir, no, discúlpeme usted, o me agarran de las pestañas y me llevan. Lo cierto es que hoy, digamos, en eso no cambió lo que, digamos, siguieron dejando en vigencia algo que ya decía una modificación de la orgánica de la Policía Federal, que es que tiene que haber criterios fundados, ¿no? Supuestamente, hay dos cosas distintas. Una es la detención sin orden judicial y sin que te encuentren a vos en flagrancia, ¿no? Quiere decir que no te están encontrando como queriendo robarle el celular a la persona que tenés adelante o haciendo un acto delictivo o contravencional. Pero tiene que haber razones fundadas para que a vos te detengan y tienen un plazo de hasta 10 horas. Esas razones fundadas es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, bueno, eso es muy vago, vos le tenés que dar criterios objetivos a la policía, porque esas razones fundadas, en realidad, en la policía funcionan por eso que tantas veces escuchamos del olfato policial. ¿Y qué es el olfato policial? El olfato policial es el sesgo, muchas veces racista o discriminador del policía, o puede ser con una detención con una orientación política. Y esa es, digamos, la vía que encontraron muchas veces las policías para detener por esto, en controles poblacionales, para hacer extorsiones, para hacer estadísticas. Entonces, esas razones fundadas, bueno, la fundamentación puede ser bastante arbitraria. Entonces, lo complicado es que sí, existe esa facultad para la policía, y hoy existe una nueva facultad para la policía, que es hacer una requisa en un contexto de un operativo de prevención. Entonces, vos mencionabas eso de un retén. Bueno, hoy puede estar inventado ese retén en un sentido de un operativo de prevención y vos estás yendo a la marcha. Y yo la verdad que también como persona sugeriría a nadie entrar en conflicto con la policía hoy. Bien. Victoria, Hoy perdés. O sea, y yo no le voy a convocar a nadie a que se pelee y a que pueda ser detenido, demorado, trasladado a una comisaría, porque es horrible que te pase todo eso. Claro. Victoria, y no sé, si yo se lo tuviera que decir a un sobrino, le diría, evita eso. Sí, claro. Como, después vemos cómo lo solucionamos, pero si se puede evitar. Bueno, y un poco referido a esto, Victoria, te quería consultar, ante una eventual situación así, que de alguna complicación, la gente que esté marchando hoy, ¿tiene algún contacto con la gente del CELS, algo donde denunciar? Están circulando los contactos de las organizaciones entre las que están el CELS y distintas guardias de abogados, que estamos de guardia en el día de hoy para las cosas que sucedan. ¿Dónde están en las redes? Están los contactos del CELS, sí, exacto. Bien. Entrar a las redes del CELS. Perfecto. Y en Instagram, en X, en la página del CELS y buscar esa información. Victoria, y por último, ¿han aumentado mucho las denuncias en el CELS por abuso de autoridad, de poder, por violación de garantías? Y lo que venimos viendo centralmente es lo que sucede en la protesta social, que es gravísimo. Miércoles a miércoles asistimos a represión, detenciones sin ningún sentido. Eso es lo más grave que venimos observando. Bien, Victoria, te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad y seguramente volveremos a hablar con ustedes.
A ustedes por la conversación, un abrazo. Un abrazo grande. Victoria Darraidú, que es coordinadora de seguridad del CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, o el Consejo, ¿viste? Claro, en este momento está grande desde ese lado, ¿no? Claro. Si uno tiene que ser bien gráfico, y por eso el monopolio de la fuerza mal utilizado, por eso te acordás cuando en un tiempo se hablaba, este país garantista, las garantías están para eso, para frenar un abuso de poder que es desigual, que si se utiliza solamente para castigar a los que no piensan como el gobierno, es no peligroso, peligrosísimo, ¿sí? Y no estamos hablando entonces de un sistema democrático o una democracia, estamos hablando de otra cosa.